El libro de Proverbios es un libro de mucha sabiduría dentro de la Biblia. Y hoy vamos a aprender 4 principios para caminar en la bendición. Así que quédate con nosotros y juntos vamos a aprender a caminar en la bendición de Dios. ¡Hey, comunidad imperfecta! ¡Qué gusto tenerte de vuelta una vez más! Bienvenido a este segundo episodio del año 2023. Y bueno, hoy vamos a aprender estos 4 principios que el libro de Proverbios nos enseñan. Y justamente es el Proverbios 3, versos del 5 al 10. ¿Qué te parece si juntos lo leemos? Dice así: fíate de Jehová en todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros de abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Bueno, definitivamente este proverbio nos describe un proceso que nos puede guiar al ciclo de la bendición. El episodio anterior hablé de las primicias, de cómo Dios espera lo primero y lo mejor. Hablamos de este proverbios, pero hoy quiero extender más este proverbios. Definitivamente el libro de Proverbios contiene mucha sabiduría y fue escrito por sabios para gente sabia, o sea, para ti y para mí. Y aquí podemos ver estas 4 acciones, 4 principios positivos que Dios quiere para ti y para mí. Entonces, el primero que tú y yo podemos aprender es el siguiente: confiar en Dios con todo nuestro corazón. Wow. Dios quiere que desarrollemos fe y una plena confianza en Él. Una persona con un corazón confiado en Dios será agradable a Él y será bendecido por Él. Por eso yo te quiero animar. Confiemos en Él. No confiemos en alguna otra cosa más, sino confiar en su presencia, confiar en su palabra, confiar en sus principios. La Biblia dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual a todos les dará abundantemente y sin reproche, y les será dada. Pero aquí está la clave. Dice: pidan con fe. ¿Qué quiere decir esto? Esto es en Santiago capítulo 1. Quiere decir que cuando tú y yo le pedimos a Dios sabiduría, debe haber un ingrediente: la fe. La fe es importante. Yo le pido a Dios que este año tú y yo crezcamos en fe. ¿Cuántas veces tú y yo nos ha faltado la fe? Pensamos que somos hombres o mujeres de fe, pero hay ocasiones donde las pruebas, hay ocasiones donde las circunstancias que nos rodean, algunas cosas que pasan, sacuden nuestro corazón y definitivamente nuestra fe es sacudida. Y es aquí donde Dios nos dice: confía en mí. Esta confianza se manifiesta en una actitud y conducta de dependencia a su palabra y a sus promesas. Tiene que ver con creer en que Dios hará la obra. Mantente firme. Mantengámonos firmes en conocer a Dios. Mantengámonos firmes en nosotros creer su palabra. Creer que Él lo hará. Yo quiero animarte y le pido a Dios que espíritu de fe venga a tu corazón, que espíritu de fe venga a tu vida y toda duda, todo temor sea desarraigado. Vamos a avanzar en esto. Vamos a creerle a Dios. Sabes, a veces le creemos más a lo que dicen los pronósticos de la economía, los pronósticos de la política, los pronósticos de salud. Son buenos, nos ayudan a tener un panorama, pero, y no estoy diciendo que los pases por alto, pero nuestra confianza tiene que estar en Dios. Vamos a crecer en esta área. Vamos a salir de esa zona de confort, vamos a salir del temor, porque la fe nos hace ir más allá y la fe nos hace dar pasos de obediencia
Y cuando tú y yo obedecemos la palabra, obedecemos los principios de Dios, cosas extraordinarias suceden. El segundo consejo que nos da Proverbios es este: reconoce a Dios en todos tus caminos. Me recuerdo hace algunos meses atrás, probablemente un año atrás o meses atrás, hablaba con un empresario. Y este hombre me decía, mira, las proyecciones económicas para el país no son muy agradables en este sector donde yo participo. Yo lo veía un poco turbado, estábamos desayunando y él me abría su corazón, cosa que lo agradezco. Y él decía, tengo miedo, mira, tengo este plan, tengo este proyecto, pero están estos riesgos, como todo empresario, como todo hombre de negocios, como todo emprendedor saben, yo creo que muchos entienden esto, todo lo que emprendes genera riesgo, ¿verdad? Pero él estaba muy aturdido, estaba un poco inquieto en su corazón por todos esos riesgos que iba a sortear y no sabía, no tenía la certeza de que iba a salir bien librado. Él tenía el deseo, pero algo en él estaba inquieto. Me recuerdo que yo le hablé de este Proverbios. Agarré mi celular, abrí la aplicación de la Biblia y le dije, mira, la Biblia dice lo siguiente: reconoce a Dios en todos tus caminos. Esto se trata, tú y yo planeamos, tú y yo efectuamos, tú y yo proyectamos. Eso está muy bien y te animo a que lo hagas. Si a estas fechas de este inicio de año todavía no tienes un plan, no tienes establecido qué quieres hacer para tu vida, hazlo, por favor. Pero debe haber un apartado muy importante para esto. En cada decisión, acción o proyecto que vayamos a ejecutar o a emprender, debemos, antes que todo, preguntarnos si es lo que Dios quiere, si Dios estará con nosotros y si todo se alinea con el plan y propósito de Dios para nuestras vidas. Retomando la historia con el desayuno con este empresario, yo me recuerdo que le dije, ¿tú crees que Dios puede bendecir este proyecto que tienes? ¿Tú crees que Dios está detrás o está en el centro de este plan que tienes? Y yo vi cómo su cara se llenó de esperanza y me dijo, sí creo. Él me dice, creo que esta inquietud de este nuevo negocio es para bendecir a muchas familias. Y él me decía, creo que Dios lo está propiciando en mi corazón. Le digo, entonces, si Dios está en este plan, confía en Él. Reconócelo. No son tus fuerzas, no son tus capacidades. Es Dios quien está en medio de esto. La Biblia dice, Salmos 37:5, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. ¿Sabes? En este año que estamos arrancando, confía en Él. En los proyectos que tienes, confía en Él. Pero deben de ser proyectos que tengan una cualidad, que Dios sea el centro, que Dios esté ahí en medio de todo lo que hagamos. Muchas veces nosotros le pedimos a Dios que Él nos ayude en lo que queremos hacer. Pero aquí yo quiero llevarte a un cambio de paradigma, quiero llevarte a una renovación en la manera de pensar. Y es esta: no le pidas a Dios que se involucre en tus proyectos. Pídele a Dios tú involucrarte en sus proyectos. Y cuando nos involucramos en sus proyectos, entonces Dios ahí va a bendecir, va a prosperar, porque encomiendas a Él tu camino, encomiendas a Él tus proyectos y Dios hará una obra extraordinaria. Y entonces las proyecciones económicas, entonces las situaciones que vivamos ya no afectan, porque Dios es el que está en medio de esto. El tercer principio que dice Proverbios es este. Dice, teme a Dios. El temor a Dios. ¿Qué es el temor a Dios? Bueno, Proverbios 1:7 declara, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza.
El temor a Dios nos da sabiduría, pero yo quiero llevarte a esta definición. Temor a Dios no es una fobia, no es esconderte, no es estar temeroso, temblando de que Dios te vaya a castigar, te vaya a mandar al infierno y te vaya a rechazar. No, esa es una fobia y esa es una manera incorrecta de reconocer a Dios. El temor a Dios es este: honro, reconozco y respeto la santidad de Dios y su divinidad en mi vida. Y como le respeto, entonces yo tengo un temor reverente a Dios. ¿Sí? Es respetarle, es no deshonrarle, es admirar y respetar su presencia, haciendo obras y haciendo una conexión de buena fe con Él. Es decir, teniendo un corazón honorable y teniendo un corazón que le reconoce y que respeta su palabra, sus principios y sus atributos. Respetarle. Es decir, el temor a Dios es el principio de la sabiduría. ¿Tú quieres ser sabio? Comienza con esto. Honra, respeta los principios, los propósitos y el diseño de Dios para todas las cosas. Porque la falta de temor a Dios es lo que guía a las personas al pecado y a comportarse de una manera incorrecta. Por eso dice el Salmo 53, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, ni aún uno. Me sorprende cómo la Biblia declara que Dios busca quien haga lo bueno y quien respete sus principios. Bueno, temor a Dios es reconocerle, respetar y buscar caminar en los principios de Dios. La falta de temor a Dios nos ha metido como sociedad en problemas terribles. Mucha gente a mí me cuestiona, muchos a mí me preguntan por qué Dios permite la maldad, por qué Dios permite los abusos, las violaciones, las muertes, las guerras. Mi respuesta es la siguiente. Aunque puede ser una respuesta muy compleja, yo la respuesta simplificada que doy a ese cuestionamiento es que Dios sigue siendo bueno. El detalle es que nosotros nos hemos alejado de Dios. Y la Biblia dice que Dios es luz. Y si tú y yo nos alejamos de la luz, en automático la ausencia de luz es obscuridad. Y cuando hay obscuridad, entonces comienza a ver todo este tipo de cosas. Situaciones complicadas, violencias, maldad, cosas terribles de las cuales estoy seguro que tú y yo nos ha tocado escuchar, conocer personas o incluso vivir esas cosas. Y eso no quiere decir que Dios no exista y ni quiere decir que Dios no nos ama. Al contrario, lo que Dios está haciendo es un llamado para ti y para mí. Acercaos a mí, dice el Señor, dice, acérquense a mí. Y el llamado es, reconoce mis principios, reconoce mi autoridad, reconoce los diseños que tengo para cada uno de nosotros, de ustedes, dijera el Señor. Entonces, cuando tú y yo nos acercamos a Él y le reconocemos, temor reverente viene a nuestra vida y caminamos en una dimensión de luz y de verdad. Y el cuarto principio es este. Hablé un poco o expliqué en el episodio anterior cómo funciona, pero solo lo quiero nombrar como un principio. Honrar a Dios con nuestros bienes y con los primeros frutos de nuestra labor. El error que cometemos es creer que nuestro trabajo y el fruto de nuestro esfuerzo es el producto de nuestra buena capacidad. Y quiero llevarte a esta reflexión. En parte sí lo es, pero en parte es la voluntad de Dios y la bendición de Dios que nos da salud, fortaleza, recursos y nos da
la capacidad de estar en lugares correctos con personas correctas. Yo te puedo decir, aunque tengas una buena idea de negocio, aunque tengas una buena idea para emprender, si no te conectas con personas correctas, si no te conectas en el lugar correcto, solo va a quedar en eso. Es decir, reconocer a Dios en todo lo que hacemos y honrarle con nuestros bienes y primicias y todos nuestros recursos es esto. Es decir, lo que tengo es gracias a Dios. Lo que viene es gracias a Dios. Y lo que viví es porque Dios me ha ayudado. Entonces, cuando tú y yo reconocemos a Dios y le honramos en esta área de nuestra vida, que es el recurso financiero, el recurso económico, el recurso de tiempo, el recurso de energía, cuando tú esos recursos los inviertes, los pones a disposición del reino de Dios, a disposición del propósito de Dios para tu vida, entonces el Señor garantiza prosperidad y abundancia para nuestro corazón. ¿Qué es lo contrario a esto? El orgullo y la soberbia. Nos enorgullecemos y pensamos que somos buenos, cuando realmente sí, qué bueno que eres bueno en lo que haces. Que dices tú, es que yo me he esforzado y el esfuerzo me ha dado buena recompensa. Efectivamente, te ha dado buena recompensa. Pero hay algo. Si solamente eso lo haces para ti, lo haces para tu ego, lo haces para tu propio beneficio o para el beneficio de algunos, que probablemente sea tu familia cercana o tu núcleo familiar, ¿cuál es el detalle? Que nuestro corazón se empieza a llenar de orgullo, que nuestro corazón se empieza a llenar de soberbia. Y hay una realidad. No somos eternos en esta tierra y somos seres tan frágiles. Me recuerdo que la pandemia vino a establecer esa verdad en toda la humanidad. Ningún recurso económico cuando estábamos a plena pandemia podía librarte de ese virus. Y ni toda tu capacidad. Y algunos yo me acuerdo que decían, soy un hombre sano. Me recuerdo de un hombre que me dieron el testimonio, su hija me habló. Dice, mi padre está súper enfermo de COVID, dice, y no lo entendemos. Un hombre deportista, un hombre que se alimenta bien, no fumaba, no bebía, hombre de casa, hombre de bien, fiel a su esposa, excelente papá, excelente abuelo, hospitalizado. Pasaron 2 semanas, lamentablemente este hombre falleció. Y su hija me decía, no entiendo. Dice, el COVID es para los débiles. Le digo, bueno, ya te diste cuenta que no. Digo, ya te diste cuenta que esto así es. Entonces, retomando, cuando tú y yo honramos a Dios en esta área de los recursos, tanto económicos, físicos y energéticos y recursos que tengamos, cuando honramos a Dios, Dios también garantiza nuestra bendición y garantiza que Él cuida de nuestras vidas. Y bueno, también Proverbios nos dice, quiero dar dos consejitos extras, no apoyarnos en nuestra propia prudencia, dice el verso 5, y no ser sabios en nuestra propia opinión. Este es un extra aquí. ¿Por qué? Muchos cometemos ese error. Somos necios, caminamos según nuestra energía, nuestra manera de pensar que es buena. Pero la misma Biblia dice en Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. El error es que nuestra prudencia y sabiduría sin Dios, sin tomar en cuenta a Dios, sin reconocerlo a Dios en nuestros caminos, nos lleva a la destrucción y nos lleva a grandes errores. Bueno, y en este pasaje nos dan 4 promesas. Nos da 4 principios, pero también nos da 4 promesas. Y termino con esto. La primera promesa es esta. Dios enderezará nuestra vida, nuestras veredas, el paso de nuestra vida. Es decir, Dios hará que nuestro caminar sea recto. La segunda promesa que Él nos da es Dios sanará nuestro cuerpo, sanará tanto lo interior, o sea, los huesos, porque dice que medicina es para los huesos, como lo exterior,
o sea, nuestro cuerpo exterior y nuestra alma. Fíjate, los beneficios que vienen por caminar en estos principios. 3, Dios llenará nuestra vida con abundancia. El granero aquí representa los almacenes, la alacena, tu cuarto donde tú guardas comida. Dios promete que Él llenará, que Él siempre estará ahí contigo. Y número 4, dice, Dios llenará nuestra vida con alegría y felicidad. Eso es genial. ¿Por qué? Porque todos nosotros, yo quiero tener un 2023 alegre. La verdad que en este 2023 a mí me encantaría reír más que llorar. Claro, va a haber momentos donde será inevitable llorar y vendrán cosas. Pero yo quiero, después del llorar, yo quiero reír. Yo quiero estar alegre. Yo quiero estar enfocado en lo que Dios quiere para mi vida. Yo eso quiero. Y el Señor dice, te voy a dar alegría y felicidad. ¿Cuándo? Cuando nosotros caminamos en nuestros principios. Y aquí también podemos observar en cuanto al ciclo de la bendición, que Dios siempre bendice y prospera a aquel que confía en Él y aquel que camina en sus principios, en sus propósitos y en los diseños que Él tiene para cada uno de nosotros. ¿Cómo ves? Quiero animarte, abracemos estos principios y el Señor hará la obra en nuestra vida. Te dejo con esta meditación. Nos vemos la siguiente. Gracias por llegar hasta este punto. Nos ayudas mucho compartiendo. Si llegaste hasta este punto, gracias por seguir conectado. Gracias por tomar e invertir estos minutos para escuchar estos valiosos principios que están en la palabra de Dios y que nos van a servir para nuestro día a día. Comparte, dale like, mándanos tus comentarios y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.